En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 29º domingo del tiempo ordinario, la parábola del juez injusto y la viuda persistente. En la sección Espiritualidad, el resto del rosario y 7 beneficios claros, incluso para la salud. En la sección Preguntas y Respuestas, trabajar los domingos, ¿es pecado? Y además, ¿en qué consiste el ayuno eucarístico y cómo se lo debe practicar? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Damos la bienvenida a toda la audiencia de este nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, el programa gira en torno a la obra del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios, que consta de 7 volúmenes publicados por la librería Editrice Vaticana de Roma y que comentan los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Y quienes deseen adquirir los libros pueden hacerlo online, pueden hacerlo a través de los Heraldos del Evangelio, en cualquier lugar donde los encuentren. También está en Amazon Kindle, Google Libros, iTunes, en fin, en todos los lugares donde se encuentran libros tanto físicos como en formato digital. El Evangelio de hoy es una parábola que a veces pasa un poco desapercibida, digamos, y que trata de un juez deshonesto y de una viuda muy insistente. Y ese evangelio nos va a dar algunas pautas y consejos de cómo debe ser nuestra manera de orar, de cómo debe ser nuestra manera de implorar la ayuda divina, y eso sí con la marcada nota de la necesidad de ser insistente. La insistencia aquí en este evangelio es realmente muy central y nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Pero hoy tenemos entonces 2 integrantes habituales del programa que nos atienden desde Bogotá, en el corazón de esa gran nación latinoamericana llamada Colombia. Salve María, hermano Francisco, salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo, gracias por invitarnos de nuevo al programa. Salve María, hermano Francisco, hermano Gustavo, y salve María a toda la querida audiencia. Una alegría estar con ustedes. Siempre es una alegría tenerlos. Les recuerdo que el hermano Francisco Tobón es religioso de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Colombia y es especialista en redes sociales y es responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, con más de 1,5 millones de seguidores. Y el doctor Saúl Castiblanco también es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Vamos entonces al Evangelio correspondiente al domingo 20 de octubre del 2019, el 29º domingo del tiempo ordinario, y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso una parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Entonces, el Evangelio de hoy trata sobre un juez deshonesto y una viuda que es muy insistente. Y eso nos va a llevar también a tratar sobre la oración y sobre la fe. Ahora, ¿de qué juez se trata? ¿En qué ciudad vivía? En realidad no lo sabemos. La descripción comienza a la manera de un cuento para niños, nos dice aquí Monseñor John Cla. Había un juez en una ciudad y el episodio es intencionalmente anónimo. ¿Qué les parece esto? Bueno, creo que primero que todo vale la pena recordar a la audiencia la parábola que nuestro Señor usa. Es un juez que había en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres. O sea, se ve que era un hombre, ciertamente debía ser judío, pues del pueblo de nuestro Señor y para quienes hablaba, pero parecía que no era un hombre muy recto, que digamos, ni muy honesto, porque no temía a Dios
ni le importaban los hombres. Y en la ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Entonces, es la figura de una viuda que es de las personas más vulnerables que hay. No tiene un esposo que la defienda, ya no tiene un esposo que, como en la época era el hombre el que trabajaba, sostenía a su mujer y a sus hijos, y la mujer está en ese estado de fragilidad, de indefensión y de contingencia que ciertamente está teniendo ella que trabajar para sostener a sus hijos. Está en una situación de vulnerabilidad de la cual este juez inescrupuloso se quiere aprovechar. Bueno, el juez no, algún agresor, porque ella habla de un adversario, que ciertamente es alguien que se aprovecha de esa vulnerabilidad para expoliarle sus bienes. Y ella acude a este juez, y este juez, que también era inescrupuloso, o ciertamente había sido sobornado por el agresor de la viuda, o simplemente no tenía ningún interés en ayudarla, porque era un hombre egoísta. Entonces la mujer le dice, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo el juez se negó, pero después se dijo, aunque ni temo ni a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Entonces queda claro que este juez corrupto e irresponsable no quería atender los apelos de esta pobre viuda injustamente agredida por otro, como dice Monsieur John, porque ciertamente el otro muy probablemente lo había sobornado, pero era tal la insistencia de la mujer, tal es seguramente la vehemencia con que ella le insistía, que el hombre termina atendiéndola no porque sea santo y virtuoso, no porque quiera hacer justicia, no porque quiera proteger a la viuda, sino para que no la inoportune y porque de pronto lo va a terminar agrediendo y lo va a terminar golpeando en la cara. Entonces continúa nuestro Señor dando la moraleja. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. O sea, el juez injusto hizo justicia. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que se les hará justicia sin tardar. Entonces es un consejo hermosísimo de cómo nosotros debemos de ser insistentes en la oración, perseverantes en la oración. Porque si un juez injusto, para quitarse esta viuda inoportuna de encima, la va a atender, mucho más nuestro Señor, que es el juez justo y que además no solamente es juez justo, sino que es un Padre amoroso que nos creó para hacernos felices, que nos quiere llevar al cielo, que solo quiere hacer el bien para nosotros. ¿Será que este juez benigno, misericordioso, amoroso, no va a atender si nosotros le pedimos con insistencia? Entonces es un consejo extraordinario que nos debe estimular enormemente la confianza en que todas nuestras oraciones, lo que pedimos va en la línea de nuestra vocación y nuestra santificación, serán infaliblemente atendidas si somos perseverantes e inoportunos con Dios en la oración. Yo quisiera destacar algo que me sorprendió mucho, hermano Francisco, hermano Gustavo, de los comentarios de Monseñor Juan Clá, fundador de los Heraldos del Evangelio, acerca de esta parábola. Él dice que el romanticismo impregna esta parábola. Y me sorprendió por qué. Entonces dice Monseñor Juan Clá, dice, todos tenemos un deseo de felicidad total, todos los seres humanos. Es la prueba de la existencia del cielo. Que no hay ningún ser humano, desde Indochina hasta Alaska, la Patagonia, que no quiera la felicidad total. ¿Y cómo es esa felicidad total? Donde no haya dolores, no haya obstáculos, donde me relacione con los demás en una relación perfecta y armoniosa. Resulta que ese es el destino de todos y cada uno de nosotros, el destino al cual somos llamados en el cielo. Y es lo que realmente viven los bienaventurados. Pero en esta tierra no. En esta tierra no hay situación sin dolor, no hay situación sin obstáculo, no hay situación en la que las relaciones sociales sean perfectas y armoniosas. Pero ese es el sueño del romántico. Ese es el sueño del que quiere buscar el alma gemela en cuya relación va a vivir feliz por un limbo eterno. Entonces Monseñor Juan Clá insinúa que el juez era un tipo así. El juez de la parábola era un tipo así. Él no quería problemas descendentes de la viuda, seguramente era gente que quería aprovecharse de los bienes de ella, por ejemplo, o cualquier otro beneficio injusto. Y entonces el juez no quería ningún problema. No quería, porque qué pereza, y además si suponemos que estaba siendo sobornado, pues no quería perder el dinero del soborno con el que obtenía cierta felicidad. Entonces el juez en el fondo era un romántico, ¿cierto? Que no quería luchar. Pero resulta que la viuda no era romántica, la viuda era guerrera, la viuda era luchadora, y la viuda quería obtener su justicia y su beneficio justo. Y entonces consiguió del corrupto, poltrón, inactivo y mal juez,
que al final le diera justicia. Entonces es un llamado de Monseñor Juan Cla en esta meditación a que seamos guerreros, a que el cielo se conquista con violencia, como dice la Escritura, a que si bien es cierto en nuestra vida tenemos consolaciones, tenemos visitas de Dios, tenemos esos momentos de alegría legítimos, ojalá, ¿cierto? También están las contrariedades, están los obstáculos, están los dolores, y entonces cuando llegue una cruz, no nos decepcionemos, no digamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? No es lo normal, esto es un valle de lágrimas, pero para este valle de lágrimas y para esas luchas viene el auxilio de Dios que está aquí presupuestado, que está enunciado en la continuación de esta parábola. Ahora aquí Monseñor John Clark nos llama mucho la atención sobre el fenómeno físico llamado resonancia. Y él dice que es un fenómeno que se ha mostrado poderoso hasta en relación con puentes sólidos y robustos. ¿Por qué? Porque el golpe rítmico y continuo sobre una superficie rígida, dice él, amenaza toda su constitución. Entonces, claro, ¿no? Si se golpea en determinado momento, sea un puente, sea una casa, sea una puerta, se derrumba. Pues permítame la interrupción, hermano Gustavo, pero es una anécdota. Aquí en Bogotá, hace unos 2 años, aconteció eso. Hicieron un puente peatonal, porque, en fin, hay una unidad militar en medio de la ciudad y trazaron una vía que era imprescindible por el medio de esa unidad militar. Entonces, encima de la vía de la avenida hicieron un puente peatonal para los soldados, pasar de un lado al otro de esa unidad militar, por encima de esa avenida. Entonces, cuando recién lo construyeron, antes de entrar en servicio, hicieron una prueba de resistencia. Entonces, claro, el militar parece que no sabía de este principio que usted está enumerando y mandó a los soldaditos a pasar marchando por el puente con un ritmo cadenciado y el puente se cayó. Dios Increíble. santo. Uy, qué barbaridad. Bueno, sí, y entonces es eso. Y que ese golpe rítmico se puede comparar también en la psicología humana, porque existe también otra figura, o quizá un equivalente, que se llama la insistencia oportuna. Y que cuanto más se insista, las posibilidades de obtener lo que se quiere crecen y hasta inclusive se hacen invencibles, por así decir. Entonces quería preguntarles sobre ese aspecto, cómo lo ven en relación también a la aplicación no solo de la parábola, sino de cómo debemos rezar, como decía el doctor Saúl, o cómo debemos insistir, como decía el hermano Francisco. Bueno, que eso se aplica justamente a la oración. Dios quiere comunicarnos sus beneficios, sus bendiciones, sus gracias. La única condición que Él puso era pedirle. Pedid y se os dará. Y Él tiene sus momentos que considera oportunos. No siempre tenemos el discernimiento objetivo de qué es lo que realmente nos conviene. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Pero entonces la oración, Él quiere que nosotros sintamos nuestra contingencia, nuestra limitación, nuestra dependencia de Él, seamos humildes, en el fondo seamos limosneros de Él, sepamos que sin su gracia no conseguimos la santidad y la perfección moral, y por lo tanto nuestra oración debe ser perseverante. Y si nuestra oración es perseverante, pertinaz, es constante, así como la insistencia pertinaz de esta viuda termina doblegando la voluntad del juez, nosotros con nuestra insistencia, siendo constantes, perseverantes en la oración, tarde o temprano seremos atendidos. Hay ejemplos numerosos en la historia. Por ejemplo, Santa Mónica, la madre de San Agustín. San Agustín era un hombre enteramente desviado en materia de doctrina, cayó en una cantidad de sectas de su época, su vida moral era enteramente relajada, y su madre, santa, afligida de ver ese hijo que, en fin, estaba en el camino de la perdición eterna, rezaba, pedía, imploraba, y tuvo que esperar 30 años rezando a Dios por su hijo, pero no se desanimó, continuó perseverantemente pidiendo, hasta que un día, por sus oraciones, por su intercesión, por el dolor de su corazón, que era un sacrificio constante a la presencia de Dios, un día una gracia tocó a San Agustín y lo convirtió de ese hombre pecador en uno de los mayores santos y una lumbrera de la teología católica. Entonces, es una lección para nuestra vida espiritual excelente. Tenemos que perseverar. Si sabemos que algo nos conviene, pidamos con perseverancia. Y si eso no nos conviene y Dios no nos lo da y no nos atiende, es porque nos va a dar algo mejor que sí nos conviene, pero la oración será atendida si es perseverante. Es una de las condiciones para que la oración sea atendida, es esa, la perseverancia. Pero muchas veces dejamos de insistir,
¿no? Nos pasa a veces, ¿no? Y nos sentimos inseguros, o nos vemos que realmente dudamos, por así decir. ¿De dónde está la raíz de esa duda? ¿El por qué es? Bueno, sí, mientras don Francisco relataba el insigne ejemplo de Santa Mónica, yo decía, uy, 30 años es mucho, ¿no? Dice, para las nuevas generaciones Una vida. acostumbradas, las nuevas generaciones, yo me incluyo enteramente en esa categoría, acostumbradas a obtener todo interrumpiendo, presionando un interruptor o haciendo un clic en un mouse, ¿cierto? Evidentemente Dios tiene los caminos para cada uno. A uno les exigirá perseverancia durante 30 años, a otros no tanto. En todo caso, nuestro Señor aquí nos está mostrando cómo la perseverancia en la oración, Él gusta, Él la quiere, consigue sus efectos. ¿Por qué no insistimos en la oración? Algo que es completamente cierto, don Gustavo. ¿Cuántas veces no somos constantes en la oración? Entonces, una cierta cultura, anticultura que nos mueve a creer que todo lo obtenemos haciendo un clic. Resulta que no, así no es la vida. Así podrá ser un programa en el computador, pero así no es la vida. La vida hay que insistir, las grandes conquistas se consiguen con perseverancia, con esfuerzo, con tesón, con constancia. También yo creo que raíz psicológica hay que no creemos realmente, lo creemos de labios para afuera, pero no en el fondo del corazón, de que Dios lo puede todo. Todo está en la mano de Dios, de Él depende todo, ¿cierto? Dice Monseñor Juan Clara, éxitos, ¿no? Amenazas, entonces, cómo driblar una amenaza, cómo esquivar una amenaza. Riesgos, cómo enfrentar un riesgo, cómo evitar que el riesgo nos destruya. Hombres, todos los seres humanos. Demonios, es decir, el cielo, el infierno, el universo entero obedece a Dios. Entonces, tener esa certeza de que Dios es omnipotente no tiene que ser algo meramente mental, sino que tenemos que sentirla, vivirla, cada una de las células de nuestro cuerpo, de los átomos de nuestro ser. También está que muchas veces confiamos en nuestras capacidades naturales. El orgullo nuestro casi que nace antes de la concepción y muere 2 horas después de nuestra muerte, ¿cierto? Entonces, ese orgullo que nos lleva a creer que somos capaces, pues si somos capaces nosotros solitos, ¿para qué le pido a Dios? Está bien, yo creo que Él es omnipotente, que Él lo puede todo, pero no lo necesito. Entonces, a veces las caídas son necesarias para mostrarnos que no somos omnipotentes. Y, como dice Monseñor Juan Clá, en lo inédito de los evangelios, es recordar lo que decía San Pablo, que afirma San Pablo que todos hemos escuchado en homilías, en sermones, en meditaciones. Yo me glorío en mi debilidad, porque es Cristo quien me fortalece en mi debilidad. O sea, cuando yo reconozco mi miseria y mi debilidad, ahí me muevo a pedir a Dios y ahí con perseverancia Dios me atiende. Entonces yo creo que hay todas esas razones psicológicas y lo importante es mantener la fe de la omnipotencia de Dios, de que Dios depende de todo, de que Dios nos quiere ayudar, pero que normalmente Dios se mueve a ayudarnos cuando movemos su corazón. Monseñor Juan Clá emplea una expresión muy linda, haciendo una presión en Dios, ¿no? Como la presión de la viuda sobre el juez, para mover el corazón de Dios y obtener pues lo que pedimos, y sobre todo lo más importante, que es la virtud, la salvación. Hay un punto interesante que Monseñor John lo da como un fondo de cuadro de toda esta parábola del juez injusto y la viuda impertinente o perseverante, y es un principio muy interesante, ¿no? Nosotros a la oración, siempre el hombre o le está pidiendo a Dios algo que cree que lo hará feliz, que lo necesita, que llenará su alma, o le está pidiendo que lo libre de algo que lo puede hacer infeliz, una amenaza, algún daño, en fin, que él considera que es algo que lo hará infeliz. Entonces ahí él plantea un principio que es muy, muy, muy lindo, como el alma humana, el ser humano, a diferencia de los animales, de las plantas, el ser humano tiene una sed insaciable de infinito, una sed insaciable de infinito, porque el hombre fue creado para unirse a Dios en la visión beatífica, en la gloria, una unión plena, para poseer la gloria, y está llamado a esa unión con el infinito que es Dios. Entonces, por eso hace con que el hombre sea insaciable. Entonces, Monseñor John, en varias ocasiones, él ha dado ese ejemplo. Usted coge un perro, por mucho que usted lo haya hecho caminar horas bajo el sol y que esté con mucha sed, usted le da agua, le puede poner un tanque enorme de agua, el perro toma agua y llega un momento donde él se sacia y no toma más. Se sació. El hombre no. A un ser humano usted le ofrece un licor agradable, él toma el licor, sacia la sed, pero como ese licor le produce un gusto y él tiene esa sed infinita de gusto que nunca se sacia, entonces él bebe más de la cuenta, se embriaga, se emborracha, o con la comida. Un animal come y llega un momento donde no come más. Ningún animal se muere por indigestión. En cambio, hay un dicho francés que dice que la mesa produce más muertos que la propia guerra. Entonces, son más los muertos que hay a causa de la obesidad, del consumo excesivo de alimentos, que los muertos que produce la guerra. Porque el hombre no se sacia, entonces está comiendo algo agradable
y quiere sentir ese placer infinito y lo busca en la comida. La comida nunca se lo va a dar porque nunca lo va a saciar. El hombre trabaja, consigue un cierto capital, hace una buena fortuna y ya puede vivir bien, pero él quiere más y quiere más y quiere más y quiere, en fin, pues, comprar el universo entero y ser el hombre más rico del universo, de la tierra. Después, o sea, el hombre es insaciable. ¿Por qué? Esa sed de insaciable es propia solamente del hombre, porque lo único que sacia al hombre es Dios. Entonces me parece muy bonito ese principio que me da muchas luces para entender, digamos, cómo es la psicología humana y nos ayuda mucho en la vida espiritual y que es el fondo de cuadro de toda esta trama, porque la viuda está queriendo librarse de algo, en fin, que le hace daño. Lo que mueve al juez o al enemigo, al adversario de la viuda que le quiere expoliar, en el fondo es que o el hombre camina en el camino del amor a Dios, de la caridad, o en el camino del egoísmo. Y en este caso el juez injusto, el adversario de la viuda, eran hombres que se dejaron llevar por el egoísmo y están buscando en el pecado saciar esa sed de felicidad absoluta. Y ahí John muestra cómo en una sociedad donde lo que rija es el amor a Dios, la piedad, la presencia de Dios en las almas a través de la gracia, por la vida sacramental, por la vida de oración, esto produce lo que llamaban los franceses la dulzura de vivir. Es un trato social lleno de caridad, de los unos sacrificándose por los otros, cada uno querer el bien de los otros. Y cuando el hombre quiere saciar esa sed de felicidad en el egoísmo, el mundo se convierte en una jungla de chacales agrediéndose los unos a los otros, que es más o menos lo que vemos en este mundo moderno que le dio las espaldas a Dios y que justamente los hombres buscan la felicidad en el egoísmo, en los bienes materiales, cualquier cosa fuera de Dios. Me gustaría llamarles un poco la atención sobre un aspecto bastante inédito que Monsignor Sinclair levanta aquí, porque él dice que hay un comentarista que explica: nuestro Señor Jesucristo con esta parábola les enseñó que era necesario orar siempre sin desanimarse. Y ese es un aspecto a veces que nos parece un poco desanimador, porque pensar que tenemos que rezar entonces siempre, ¿cómo? Las 24 horas, todo el día, y eso es un poco difícil también, ¿no? ¿Cómo entonces ven ustedes el significado de ese siempre? De hecho, el tema que levanta ahora el hermano Gustavo se relaciona con la anterior pregunta del hermano Gustavo, y es la perseverancia en la oración. Es algo que parece no tan fácil. Es muchas personas que no son perseverantes para orar, es algo muy común, uno lo ha vivido, ¿cierto? Entonces uno ve también la intención apostólica de las preguntas del hermano Gustavo, y es cómo conseguir la perseverancia en la oración y qué significa siempre, para poner en los debidos términos la parábola de nuestro Señor. Entonces eso significa que siempre es a todas horas, 24/7. ¿Qué significa eso? Evidentemente que no significa eso. Siempre es en una relación constante con Dios. Entre tanto, pues la oración tiene que estar presente en la vida del cristiano y en la vida del ser humano. La oración no es un consejo, es un precepto. Dios nos manda a rezar para alcanzar la salvación. Por ejemplo, el rosario, que es la oración privada clásica, ¿cierto? Qué fácil es distraerse rezando el rosario. Qué pereza, diría alguno, estar rezando como un papagayo el rosario. Pero cuando uno entiende, por ejemplo, el rosario, una comunicación con Dios, don Francisco plantea ahorita esa característica específica del ser humano y el sed de infinito. Entonces, cuando uno plantea que la oración en el fondo es la conversación con ese infinito y que uno puede estar rezando el primer misterio doloroso, pero al mismo tiempo, mientras lo va rezando, va nutriendo ese misterio con meditaciones, con pensamientos que ha tenido en anteriores meditaciones, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, piensa en la visita, en la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo al rezar el rosario, y uno piensa, por ejemplo, cómo era el templo, cómo era la actitud de Cristo, cómo era la actitud de los doctores de la ley que lo estaban fiscalizando. Entonces, la perseverancia en la oración se torna como que más fácil. ¿Por qué? Porque ya una persona perseverante, ya una persona que ha establecido su vida en función de Dios, no es egoísta, como el juez, ¿cierto? Sino piensa en Dios, piensa en los otros y piensa en Dios. Y su vida se va llenando de pensamientos, y se va llenando de meditaciones, se va llenando de alimento para que esa perseverancia en la oración sea más fácil. Al final de cuentas, lo que hace esta parábola es convocarnos a una vida de oración, no a rezar ahora, a rezar el rosario a toda hora, no, a vivir en estado de oración
vida en la cual se reza el rosario, se asiste a misa, se cumplen las devociones, las obligaciones del cristiano, pero sobre todo a vivir en oración, a vivir pensando en Dios, a vivir contemplando a Dios en los otros, en el orden del universo, en la belleza de un pajarito y en todas las bondades que Él tiene para cada uno de nosotros. Monseñor John también cita un consejo muy lindo y muy sabio del Concilio de Trento, que dice: Dios no manda lo imposible, y cuando nos manda una cosa, determina que hagamos lo que podemos y le pidamos lo que no podemos, así como la ayuda para poder. Muy lindo. Dios, con su gracia, nos ayuda a hacer lo que nosotros no podemos. Lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, hagámoslo. Lo que no se lo pedimos a Él, que Él nos va a ayudar a hacer. Es un principio muy lindo que nos ayuda en nuestra vida de oración. Muy bien, entonces podemos pasar a la conclusión de este primer segmento del programa y quizás podemos también citar las últimas palabras que Monseñor escribe aquí en su comentario y que dice, él citando a San Alfonso María de Ligorio: terminemos este punto concluyendo de cuanto dijimos, que el que ora ciertamente se salva y el que no ora, por cierto, será condenado. Todos los bienaventurados, salvo los niños pequeños, se salvaron por la oración. Todos los condenados se perdieron por no orar. Si hubieran rezado, no se habrían perdido. Recordemos entonces el maternal consejo de María: haced lo que Él os diga. Con tales palabras nos confirma, al terminar los comentarios del Evangelio de hoy, que rezar siempre es indispensable. Y si queremos ser atendidos en mayor profusión y prontamente, hagámoslo por medio de su poderosa intercesión. Estaremos agradando a Jesús, que se volverá aún más propicio a nuestras súplicas. Entonces vamos a una pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguida retomamos con el siguiente segmento del programa, que es sobre la espiritualidad y los beneficios de la oración, los beneficios del rosario, que también nos pueden beneficiar inclusive en el campo de la salud. Enseguida volvemos con ese apasionante tema. Virgo Maria, Dei genitrix, que creditis Domino, perfecta sunt sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, exit cornus salutis nobis, in domo David pueris sui, sicur totus est pero sanctarum, quia seculo sunt profetarum eius, salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos, ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamentis sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi, in sanctitate justitia coram ipso, omnibus diebus nostri, et tu puer profeta altissimi vocaveris, preibis venimate faciem
etiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos doliens ex alto, illuminareis qui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad diligendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Pasamos entonces a la segunda sección del programa, que es la sección espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que nos propone un artículo de la agencia Gaudium Press, porque un padre escribe un artículo donde enumera 7 beneficios de la recitación del rosario. Algunos ya hemos tratado en otros programas, los quizás pasamos un poquito más superficialmente, pero los últimos 3 o 4 realmente nos parecieron muy, pero muy dignos de nota y que en definitiva se combinan muy bien con el tema del día de hoy, que es la oración insistente. Entonces se trata de un artículo del padre Juan Fallen, que es un sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz y es muy conocido por su trabajo en el apostolado del Rosario en familia. Entonces, la primera cosa que nos trae muy a colación, que ya comentamos otras veces, pero que vale mucho la pena resaltar, y es que como el Rosario es cristocéntrico y su origen está en la Biblia. ¿Qué les parece? Bueno, enteramente, este punto es muy oportuno, porque con frecuencia se escucha a personas decir, no, es que yo no soy devoto del rosario porque es que mi devoción es cristocéntrica. Y el rosario pues es una devoción a la Virgen María. Pero resulta que esta persona no se da cuenta que el rosario es la oración más cristocéntrica que existe. Porque el rosario es contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el rosario vamos meditando sobre su infancia, su vida pública, su pasión y después su gloria y su triunfo. Claro, la Virgen María siempre estuvo al lado de él. La Virgen María es el primer testigo que existió de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos episodios, por ejemplo, de la infancia, ninguno de los evangelistas estuvieron ahí presentes. Fue la Virgen que ciertamente les contó a ellos los detalles del nacimiento, de la pérdida del templo, en fin, la huida a Egipto. Todos estos detalles fue la Virgen, que era el único testigo que había, que San José ya había muerto y que tuvo contacto con los evangelistas y con los apóstoles. Entonces, el rosario es contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo, llevados de la mano de la Virgen, como dice San Juan Pablo II en la encíclica muy linda que escribió sobre el rosario. Y por eso mismo es enteramente bíblico, porque es un resumen extraordinario de los evangelios que es accesible a una persona de escasa cultura como a un alto teólogo. Todos podemos sacar excelentes ejemplos, enseñanzas de ese modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, cuya vida está narrada en los evangelios y que está compendiada de una manera magnífica en el rosario. Entonces el rosario es una oración enteramente bíblica y enteramente cristocéntrica. Además que las oraciones que lo componen esencialmente, que son el Padre Nuestro y el Ave María, son oraciones que constan en la Biblia. Fue nuestro Señor que nos las reveló, están en las Escrituras. El Padre Nuestro Él lo compuso. El Ave María fueron las palabras que su representante, su emisario, que era San Gabriel, le dirigió a la Virgen, anunciándole el plan de Dios de encarnarse en su vientre. Y fue el Espíritu Santo también que le inspiró a Santa Isabel ese elogio lindísimo que compone la otra parte del Ave María. Entonces, son oraciones enteramente bíblicas y cristocéntricas. Y aquí él agrega una parte que es muy importante, porque él dice que hay un efecto importante y necesario tanto en el pasado como hoy, y es que el rosario une a las familias que lo rezan.
Y me parece una cosa interesante para nuestra audiencia, para cuantos padres y madres de familia que están aquí escuchándonos y que realmente necesitan tener esto bien presente, ¿no es cierto? Ay, don Gustavo, en esta época de tabletas y celulares y computadores, ¿no? Y de cada uno por su lado en familia, que reza unida, permanece unida, pero ya rezar unida es signo de predilección, ¿cierto? Práctica muy común hace unas décadas, ¿no? Seguramente, pues en medio de las luchas de la vida, era el momento, uno se lo imagina al final del día, después de una dura jornada, tanto de los padres como de los hijos, ¿no? Entregarle las preocupaciones a Dios, pedirle a Él la fuerza para afrontarlas y energías para las luchas del día siguiente, ¿cierto? Evidentemente la regeneración de la sociedad tiene que pasar por la oración, tiene que pasar por el reconocimiento de la necesidad de Dios y evidentemente si esto se hace en familia, pues esa familia se une en torno a Dios para enfrentar la lucha, ¿no? Entonces, cualquier exaltación que uno vea al rosario es también una exaltación que uno hace del rosario en familia. Bueno, nuestro Señor dijo que donde se reúnan dos o más en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. La oración en común, en comunidad, tiene mucho más valor que la oración individual. Por eso mismo, porque ya es una institución que públicamente, como institución, está honrando a Dios, está acudiendo a Él, está pidiendo su gracia, y eso atrae más gracias del cielo. Incluso el rosario rezado en familia, la iglesia le ha conferido mayor abundancia de indulgencias justamente para estimularla y porque ahí se reciben gracias de Dios en comunidad y va a unir esa familia, la va a fortalecer en su conjunto, mucho más que cada uno rezándolo individualmente. Y el padre Fallen también trae colación como el rosario, que es un sacramental y nos explica por qué, trae paz al mundo. Y ese traer paz al mundo, él inclusive hace una aplicación bastante inédita, porque él dice que tranquiliza a la persona que reza y hasta disminuye la presión sanguínea. Entonces, en estos días de colesterol alto, de alta presión, etcétera, qué interesante, ¿no? El rosario puede ser una salida bastante prudente. Claro, porque la paz, nos enseña el catecismo, la paz es un fruto del Espíritu Santo. La paz es, por lo tanto, es un fruto de la acción de Dios en las almas. La paz, la definió San Agustín sabiamente, la paz es la tranquilidad dentro del orden. No es como muchos piensan hoy en día que la paz es la coexistencia pacífica con el desorden. No, la paz es la tranquilidad del orden. Y con la acción de la gracia obtenida por la oración del rosario, las pasiones se ponen en su sitio, la sabiduría habita en las mentes de los miembros de una familia. Cada uno va a practicar la virtud, cada uno va a ser humilde, va a ser paciente. Eso va a hacer con que haya armonía dentro de cada uno, armonía dentro de la familia y va a traer como fruto la paz porque el alma va a quedar en orden. Estando el alma en orden, hay paz en esa alma. Estando una familia en orden, habrá paz en esa familia. Entonces, por eso la paz es un fruto de la acción del Espíritu Santo y rezando obtenemos la efusión del Espíritu Santo en nuestras almas. Y eso es tanto para nivel individual, como el hermano lo está resaltando, que trae hasta esos beneficios en la salud, porque el cuerpo y el alma están íntimamente unidos. Y si un alma está en orden, está en paz, el cuerpo también va a estar en orden y va a estar en paz y emocionalmente va a haber tranquilidad, va a haber serenidad. Es un hecho reconocido por los médicos, por la ciencia moderna, que el 90% o más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, tienen origen nervioso, son causadas por desequilibrios nerviosos, porque el sistema nervioso es el que regula todo el organismo, el sistema endocrino, las glándulas, en fin, y si el sistema nervioso no está en paz, bueno, pues ciertas glándulas van a segregar más de la cuenta o van a segregar menos de la cuenta y comienzan a haber una serie de desequilibrios ya biológicos por una raíz nerviosa. Entonces, rezando vamos a esa raíz de la mayor parte de las enfermedades, que es la falta de paz en el alma. Okay, don Francisco me hizo recordar una invitación que me llegó recientemente a un congreso de psicoinmunología. Entonces yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Y en esa misma línea, ¿no? O sea,
Muchas enfermedades empiezan a desarrollarse cuando el sistema inmune falla, pero el Congreso, el leitmotiv del Congreso era eso, que el sistema inmune falla muchas veces justamente por la vida que cada uno lleva, por los problemas que uno tiene, cómo los asume, qué redes de apoyo tiene, etcétera. Entonces, claro, cuando uno reza y uno no confía en Dios, sabe el poder de la oración, sabe que el rosario es la oración que más le gusta a Dios después de la oración litúrgica, la oración oficial, pues eso ya uno lo va tranquilizando, ¿cierto? Uno ya ve una tabla de salvación, uno dice, Dios no me va a abandonar, la Santísima Virgen me protegerá, y forzosamente eso tiene repercusión en el organismo. Él agrega aquí que en un estudio que data del año 2001, publicado en Gran Bretaña, dice que rezar el rosario es una práctica particularmente saludable para aquellos que sufren de hipertensión arterial porque ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca. Yo haría una pregunta, hermano. ¿Las películas de Hollywood ayudan o no ayudan a la hipertensión arterial? Yo creo que más bien lo contrario, porque es una corredera y una agitación y una tensión de principio. Y una angustia, ¿eh? Entonces, claro, uno en esta vida agitada que ya tiene que llevar. A eso le suma los entretenimientos que son agitados y tensionantes, pues seguramente que 15 minuticos dedicados al rosario diario, a las familias, a las personas, les traen muchos beneficios solo vistos desde ese campo de la salud. Y entonces concluimos esta parte del programa con el último beneficio que el padre Fallen nos subraya, y él dice que él garantiza que es posible revisar y revivir la propia vida en cada decena del rosario al meditar los misterios. Y ese es un beneficio cuán central para la vida familiar y también para la vida religiosa, para todos los aspectos de la vida. Sí, muy lindo este punto que resalta el padre, porque como le escuchamos recientemente a Monseñor en un sermón suyo, recordaba cómo la fe debe ser ejercitada para que la fe crezca. La manera de hacer crecer la fe es ejercitándola. Entonces es contemplando los misterios de nuestra fe, contemplando la vida de nuestro Señor. Estamos contemplando esos misterios porque contemplamos la encarnación del Verbo, que es un misterio, como todo un Dios omnipotente, infinito, eterno, puede asumir una naturaleza humana. Eso es un acto de fe. Y cómo Dios, la segunda persona de la Trinidad, es Dios y hombre verdadero. Son dos naturalezas en una persona de la Trinidad. Entonces estamos contemplando el misterio de la Trinidad, el misterio de la encarnación, el misterio de la redención. Entonces es una manera de nosotros ejercitar la fe contemplando esos grandes panoramas que la razón nuestra no logra entender, pero que con ese regalo sobrenatural de Dios de la fe adherimos a Él y lo amamos. Entonces es una manera de ejercitar la fe. Es como un brazo cuando la persona se fractura un brazo y le ponen un yeso y queda inmóvil durante un mes o más. Cuando le quitan el yeso, el brazo está atrofiado porque no se ejercitó. Tiene que hacer una terapia para fortalecerlo de nuevo. Entonces hay que ejercitar la fe así como uno ejercita los brazos. Ahí Monseñor daba otro ejemplo. Hicieron un experimento cosiéndole la dentadura a algunas personas y al cabo de un cierto tiempo vieron que los dientes se estaban debilitando y iban a caerse los dientes porque la persona no ejercitaba su dentadura. Entonces la fe es igual, si la fe no la ejercitamos, ella se debilita y muere. Entonces una manera excelente de ejercitar la fe es contemplando esos panoramas a los cuales nuestra fe adhiere, que nos presenta el rezo del Santo Rosario. Entonces él dice que lo que más importa en nuestra vida es la fe en Dios y cómo estamos delante de Dios. Queremos hablar sobre eso y la mejor manera de hacerlo es rezando el Santo Rosario, concluye el sacerdote. Entonces les recomendamos este artículo de la agencia Gaudium Press y ponemos el enlace también en las notas del programa. Pasamos a la siguiente sección, que es la sección preguntas y respuestas, y un oyente nos pregunta si trabajar en los domingos es pecado. Bueno, sí, claro, efectivamente es pecado. La obligación de guardar el domingo, del descanso dominical, está prescrito por los mandamientos de la ley de Dios, santificar las fiestas, y es una herencia, digamos, del descanso sabático que se practicaba en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, que era el día del Señor era el sábado, y el sábado pues era prohibido trabajar. Solo que en la nueva ley ya no es, digamos, no es tan estricto como en la antigüedad,
y ya la iglesia pues lo trasladó para el día domingo. En el Nuevo Testamento, el día del Señor, que es el día que nuestro Señor resucitó, es el día domingo, en el cual está prohibido trabajar. En la antigüedad, por ejemplo, no se podía ni siquiera cocinar alimentos en la casa. Bueno, eso ya hoy en día es permitido. Es muy elucidativo lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. Dice, el domingo y las demás fiestas de precepto, claro, porque no solamente los domingos, son ciertas fiestas de precepto, en los cuales también está prohibido trabajar. Aquí en Colombia, muchas de esas fiestas, la mayoría se trasladaron para el domingo siguiente. Solamente quedaron fijas el 8 de diciembre, que es la Inmaculada, que no se traslada, el 25 de diciembre, Navidad, que tampoco se cambia, y el 1 de enero, María Madre de la Iglesia. Son las únicas fiestas que quedaron fuera de domingo, digamos. Entonces, te repito el Código de Derecho Canónico. Entonces, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán, además, de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Es muy lindo que para rendir culto a Dios, que es la principal razón, o sea, tenemos que ese día reservarlo para el Señor, es el día del Señor, sino también la alegría propia a ese día del Señor y el descanso debido que debe tener la mente y el cuerpo. Entonces, para tener una idea más o menos, los trabajos que están prohibidos serían los trabajos del campo, tales como arar, cavar, sembrar, regar, vendimiar, etc. Los del arte mecánico, como los del herrero, carpintero, sastre, zapatero, etc. Y en general todos los que suponen trabajo o esfuerzo corporal. O sea, en general todos los trabajos que exigen un esfuerzo corporal. En caso de necesidad urgente e imprevista, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, se permite a los sastres confeccionar un traje de luto, por ejemplo, evitando el escándalo, o sea, haciéndolo reservadamente porque los otros no pueden entender o saber por cuál es la razón. Está permitido viajar, se puede dibujar, pintar artísticamente, no con brocha gorda, se puede escribir a un computador, tomar fotografías, pero no el trabajo de laboratorio de revelar y eso, sino el trabajo artístico de la fotografía. Cazar, pescar con caña, no con redes, porque ya con redes exige un esfuerzo físico corporal. Cocinar, barrer la casa, etc. También por costumbre general se permite a los barberos y peluqueros arreglar a los que no pueden hacerlo fácilmente entre semana. Y hay otros que dependen de las circunstancias, como bordar, retocar una estatua, fabricar rosarios, flores artificiales, otras cosas semejantes. Entonces sería más o menos esto lo que la Iglesia reglamenta sobre el trabajo en el día dominical y las fiestas de precepto. Hermano Francisco, y yo escuché que también se podía pedir autorización al párroco caso se necesite. ¿Cómo sería eso? Sí, claro, cuando hay ciertas excepciones, por ejemplo, un empleado que lo obligan a limpiar una casa un domingo y si no lo hace, en fin, porque tiene unos patronos que no son muy piadosos, no son practicantes o son de otra religión y le exigen trabajar un domingo, limpiar la casa, lo cual no se debería hacer, pero entonces si la persona no lo hace va a perder su trabajo y va a perjudicar a su familia. En un caso así debe de acudir al párroco a pedirle una dispensa explicando las razones y el párroco viendo que es algo enteramente comprensible, fácilmente los párrocos, si ven que es el caso, darán la dispensa. Entonces cuando hay alguna razón es mejor acudir al párroco para no tener también problemas de conciencia. Muy bien, entonces, y la siguiente pregunta que nos llega dice, ¿en qué consiste el ayuno eucarístico y cómo se lo debe practicar? Bueno, el Código de Derecho Canónico es muy claro en esa materia. En el Canon 919 nos dice que quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Se exceptúa el agua, se puede tomar un poco de agua, se exceptúan las medicinas, todo lo que tenga carácter de medicina no cumple esta norma, que busca ¿qué? Que busca hacernos resaltar ante los cristianos la dignidad infinita del sacramento que vamos a recibir. Se busca que el cristiano se vaya preparando, su espíritu que normalmente es obnubilado por la movimentación del cuerpo para recibir, que se prepare el espíritu para recibir el sacramento. Y se busca también que favorecer la práctica del ayuno. ¿Cuántas veces en la Sagrada Escritura se nos ha elogiado el ayuno? Pues este es un ayuno cortico.
Un ayuno cortico que nos ayuda a expulsar los demonios, que nos ayuda a dominar la carne y que nos ayuda sobre todo a preparar el espíritu para recibir este sacramento que es Dios mismo hecho carne y sangre, alma y divinidad, que lo es, bajo las especies de Eucaristía. El parágrafo tercero de ese canon nos muestra, nos indica que las personas de edad avanzada o enfermas y también aquellas que las cuidan pueden recibir la Sagrada Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Pero la persona muy enferma muchas veces necesita un alimento constante, etc. ¿No? Y los que los cuidan están eximidos del ayuno de 1 hora, el ayuno sacramental, que antiguamente era mucho mayor, ¿no? Antiguamente la persona no podía comer nada en la noche anterior, nada en la noche anterior, es decir, cenaba y de la cena directo a la misa del otro día para no tener absolutamente nada en el estómago. Después es buscando también la facilidad de la comunión, ¿no? Ese ayuno tan prolongado se redujo a 3 horas y hoy en día el Código Derecho Canónico lo limita a 1 hora, buscando también facilitar el acceso al sacramento. Perfectamente, entonces. Y finalizamos con el último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un podcast de doctrina católica, un libro que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Francisco, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, les quiero recomendar un libro que es muy entretenido y a la vez muy formativo, que son Los sueños de San Juan Bosco. Es una colección de sueños que San Juan Bosco le narró a sus discípulos, a sus alumnos, que eran sueños que realmente eran revelaciones sobre temas muy variados. Hay uno que es, que yo creo que el más largo y más detallado, más interesante. De lo más interesante, una visita al infierno. Tiene otros sueños en los que él ve el cielo, también describe cómo es el cielo. La barca, las 2 columnas que ve la iglesia en medio de unas tormentas y enemigos que la quieren hundir, y ese barco de la iglesia se amarra a 2 columnas que evitan que zozobre, y esas 2 columnas es la Santísima Virgen y la Eucaristía. Entonces les recomiendo mucho ese libro, muy entretenido y de mucho bien espiritual, Los sueños de San Juan Bosco. Ahí dejamos el enlace. Muy bien, lo ponemos en las notas del programa. Doctor Saúl, ¿alguna cosa? Bueno, quisiera recomendar a nuestros oyentes el sitio web santopedia.com, que es el santo de cada día, los diferentes santos de cada día, y se hace una ficha con los principales hechos de ese santo, una ficha corta, una página y media máximo, para tener noción y alegrarnos contemplando la maravilla de Dios en una persona que ha sido canonizada o beatificada por la Iglesia, ¿cierto? Siempre historias muy entretenidas y que nos animan a seguir luchando por la fe y a seguir luchando en esta vida. Santopedia.com. Las colocamos entonces en las notas del programa. Y a quien les habla le gustaría recomendar un enlace a una website que existe en la cual podemos admirar y pasear y ver lugares de la Tierra Santa. Para los que ya han estado va a ser una excepcional ayuda para recordar y capturar inclusive detalles que no hayan visto durante la visita, y para los que no han estado todavía en la Tierra Santa es un incentivo muy, muy lindo para visitarla. Entonces la website se llama p4panorama.com. Les va a realmente encantar porque están muy bien producidos, son panoramas a 360 grados e indudablemente siempre es bellísimo visitar, aunque sea virtualmente, los lugares donde nuestro Señor Jesucristo padeció, vivió y sobre todo nos transmitió su Evangelio. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.